Hola, buenas noches, bienvenidos a una sesión más de esta aula virtual de la Academia Mexicana de Odontopediatría y del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Esta noche tengo el honor de presentarles a la doctora Ana Lorena Hurtado Cáceres, quien este año recibió la medalla al mérito profesional Doctor Ángel Cameta Takizawa. Doctora, le agradecemos muchísimo su presencia con el tema Clase 3 de la ortopedia dentofacial a la cirugía ortognática. Voy a permitir leer un poquito sobre su currículum. La doctora Ana Lorena Hurtado Cáceres tiene la especialidad en odontopediatría por la Universidad Autónoma de México, especialidad en ortodoncia por AUMEIT. Cuenta con diferentes diplomados, voy a mencionar algunos. Diplomado en Filosofía de Arte Correcto, Fundación Natos Jorge Gregoret, diplomado en ortodoncia pediátrica, diplomado en arco recto y biomecánica contemporánea, diplomado en oclusión, es presidente fundador del Colegio de Odontopediatría de Jalisco y es docente en ortopedia dentofacial y ortodoncia quirúrgica en el Centro de Estudios de Posgrado en Odontología en Guadalajara, Jalisco. Esta noche estamos de manteles largos. Doctora Lorena, bienvenida. Muchas ¿Qué tal? ¿Cómo gracias. está?
Muchas gracias, muy contenta de estar aquí esta noche. Gracias por la bienvenida. Muy contenta de estar aquí esta noche y poder compartir con ustedes este tema. Gracias a la Academia Mexicana de Odontopediatría, que es mi academia mater. Gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la invitación. Y bueno, voy a compartir platicando una hora con ustedes sobre lo que es la maloclusión de clase 3 en el trayecto que nosotros abarcamos de la ortopedia dentofacial a la cirugía ortognática. Cuando nosotros vamos a visualizar que nuestros pacientes pueden iniciar desde una etapa temprana con una maloclusión importante, donde si son canalizados de una manera oportuna a la consulta, podemos encontrar la forma temprana de poderlos analizar, de poderlos diagnosticar y de poderlos interceptar. Sin embargo, esto no sucede en el día a día siempre. Habrá ocasiones en que el paciente, en lugar de llegar en una etapa temprana de tratamiento, el paciente acude con nosotros en una etapa tardía, donde la maloclusión ya hizo su expresión total, y pues por eso mi plática se titula Manejo de las maloclusiones de clase 3 de la ortopedia dentofacial a la cirugía ortognática. ¿Por qué? Porque es un trayecto en el que el paciente puede cursar dependiendo de la edad y el momento en el que el paciente acuda con nosotros. Como una introducción breve, recordando que en las maloclusiones de clase 3 se van a caracterizar porque la mandíbula tiene una posición adelantada con respecto al maxilar, y esto hace que se presente una mordida cruzada en la parte anterior. Nos va a llevar a una relación de clase 3 molar y clase 3 canina, generando una discrepancia esquelética entre el maxilar y la mandíbula. Esta maloclusión se ha clasificado como una maloclusión de diferente índole. Una pseudoclase 3, que es una maloclusión generada por interferencias, es una maloclusión de origen dentario, y la clase 3 esquelética o verdadera. Dentro de lo que es la clasificación de las maloclusiones, como mencionaba yo hace un momento, la clase 3 funcional es un problema muy recurrente en la dentición primaria, en la cual está generada por las interferencias de caninos, principalmente, donde esto obliga al paciente a adoptar una posición anterior de la mandíbula. Estas interferencias obligan a la mandíbula a generar esta postura de conveniencia, quedando el maxilar atrapado. En estos casos, si nosotros tenemos la oportunidad de captar al paciente en esta etapa, sería maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos tratando de interceptar y solucionar la problemática del paciente. Mas, sin embargo, en muchas ocasiones cuando el paciente acude, ya estamos ante una clase 3 esquelética que está ocasionada ya por una discrepancia entre el maxilar y la mandíbula, que puede tener diferente etiología. Sin embargo, una maloclusión que inicia como una interferencia se puede convertir muy rápidamente en una maloclusión de tipo esqueletal. Cuando nosotros de pronto tenemos uno o dos dientes cruzados, a veces no se le da la importancia requerida cuando se habla de ese bloqueo que existe en el desarrollo del maxilar y la mandíbula. Esa intercepción que existe en un desarrollo normal para que el maxilar y la mandíbula sigan el curso adecuado en cuanto a su crecimiento y desarrollo normal se debe de dar. Esta clase 3 de origen dentoalveolar es la maloclusión en la que no existe un compromiso esquelético y que puede, en teoría, ser manejada mediante una ortodoncia de compensación. Aquí cabe recalcar muy puntualmente, para mi experiencia, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esta parte, porque el límite entre cuando compenso un paciente y cuando no lo debo de compensar, lo separa una línea muy, muy delgada. Y esa línea muy delgada a veces nos hace cometer errores de diagnóstico y por lo tanto errores en cuanto al manejo terapéutico de la misma. Es importante que nosotros, cuando tengo un problema de tipo dentoalveolar, analicemos qué grado de afectación esquelética tiene el paciente, qué grado de afectación física, facial, armonía, equilibrio facial tiene el paciente, y un factor que es muy importante, cuánto hueso cortical me va a soportar esa compensación dentaria. Porque en muchas ocasiones
en el afán de querer compensar un problema, ponemos en riesgo la salud periodontal de nuestro paciente. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar maloclusiones de clase 3 esquelética que aparentemente, como mi paciente Jessica, tiene una apariencia muy drástica de su maloclusión. Sin embargo, nosotros observamos a Jessica y vemos que tiene un perfil recto. Esto me hace llevar, obviamente, un diagnóstico adecuado, un análisis con todos los auxiliares de diagnóstico posibles para poder determinar si esta maloclusión, que es esquelética, puede ser manejada ortodónticamente o tiene que ir dentro del protocolo ortoquirúrgico. La clase 3 esquelética es donde, además de existir ya una relación molar y una relación canina de clase 3 que va acompañada casi siempre pues por una mordida cruzada anterior y puede o no estar acompañada por un problema transversal con una mordida cruzada posterior uni o bilateral y puede tener una afectación ya facial del paciente. En estos casos nosotros tenemos que visualizar qué es lo que involucra esa maloclusión de clase 3, qué parte esquelética está involucrada, porque por lo general cuando un maxilar se afecta, involucra de inmediato al maxilar antagonista. Pero hay etapas en las que el paciente es captado por nosotros, en la que nosotros podemos revocar esta parte de la interrupción del crecimiento y desarrollo normal de los maxilares. Sin embargo, es lamentable que en muchas ocasiones el paciente acude a la consulta cuando este problema ya está por demás manifiesto. Esta clase 3 esquelética puede ser de etiología pues variable. Yo tengo que encontrar en dónde se localiza el problema de la maloclusión. Es el maxilar, en la mandíbula, son ambos, porque por lo general cuando se afecta uno, como mencioné hace un momento, se afecta el otro. ¿Qué grado de afectación tienen las bases óseas? ¿Cómo está mi articulación temporomandibular? Porque es importante que nosotros recordemos que cuando una maloclusión existe, sí o sí la articulación temporomandibular se va a ver afectada desde etapas tempranas. Si estamos hablando que es una mordida cruzada anterior que se presentó en dentición primaria pura, esta articulación desde ese momento está sometida a una sobrecarga funcional que tarde que temprano va a generar repercusiones en cuanto a su estabilidad y en cuanto a su funcionalidad. Es importante para nosotros entonces saber la etiopatogenia que involucran las maloclusiones de clase 3. Sabemos de antemano que existen estos tres factores importantes. La herencia. La herencia es un factor por demás importante. Creo yo que en las maloclusiones de clase 3 aparece el factor hereditario a muy temprana edad, en comparación con, por ejemplo, las clases 2, que pueden aparecer en etapas más tardías. Sin embargo, cuando hay un factor hereditario de un paciente de clase 3, en muchas ocasiones no tenemos ni siquiera erupcionado por completo la dentición primaria cuando ya tenemos la presencia de una mordida cruzada anterior. La presencia de factores congénitos como síndromes, como el labio paladar hendido, síndrome de Apert o cruzón, por mencionar solamente alguno de ellos, y factores funcionales o adquiridos en donde vamos a abarcar nosotros lo que es problemas de vías respiratorias, problemas de ausencias congénitas, problemas de interferencias, problemas anatómicos funcionales que están generando un bloqueo en una vía aérea, que el paciente pueda tener una vía aérea permeable. Aquí en esta fotografía vemos a Evelyn, es mi paciente, y su mamá está exactamente igual. Entonces tenemos el mismo problema, la herencia juega un factor determinante en esta parte. La mayoría de las maloclusiones de clase 3 van a resultar entonces, como lo vemos en esta fotografía y en la radiografía de mi paciente, en una discrepancia óseo-dentaria que inicia por una mordida cruzada anterior, pero que si no es resuelta, va generando alteraciones en el crecimiento normal de los maxilares, lo cual nos va a producir a nosotros un desequilibrio dentofacial, un desequilibrio estructural, un desequilibrio en la función masticatoria, un desequilibrio en la armonía facial, ¿sí? Y es importante que nosotros
tengamos en consideración que existen una serie de factores que pueden estar involucrados al momento en que nosotros vemos simplemente el paciente con una mordida cruzada anterior. Para nosotros como odontopediatras, yo tengo las dos especialidades, como se mencionó anteriormente en mi currículum. Soy odontopediatra de origen y posteriormente tuve la necesidad de hacer la especialidad en ortodoncia. Eh, me sorprende mucho cómo es que a etapas tan tempranas aparecen maloclusiones tan severas. Y hoy día encontramos con que estos pacientes cada vez 3, 4 años de edad tienen maloclusiones extraordinariamente manifiestas. Tenemos que las maloclusiones de clase 3 son de las maloclusiones con mayor potencial hereditarios y sobre todo lo que a mí me llama mucho la atención es que este potencial hereditario se manifiesta a muy temprana edad. Esta chica es Andrea, es una paciente nuestra que fue de cirugía ortognática por prognatismo mandibular y me lleva a su bebé de 9 meses de nacido y me comenta, dice, doctora, no es posible, esto ya apareció en mi código genético que estamos heredando a mi hijo. Entonces, si ustedes se fijan, la mordida cruzada anterior es total. Aquí, en la parte en las dos fotografías superiores, vemos a Christopher apenas a los 9 meses de edad. Aquí ya Chris tiene 3 añitos y vamos a empezar a trabajar con él. ¿Por qué? Porque tengo un problema de origen hereditario. Aquí es muy importante para mí puntualizar en algo que hay que tomar mucho en consideración. El hecho de que un paciente de clase 3 sea hereditario no es sinónimo de que va a llegar a ser quirúrgico al final de su crecimiento. Pero aquí para mí es muy importante puntualizar. No es una regla y lo comento porque en muchas ocasiones se dice, bueno, si el paciente es hereditario, ¿qué sentido tiene que lo sometamos a un tratamiento de ortopedia a largo plazo si finalmente el paciente va a terminar en el quirófano? Discrepo totalmente de este tipo de pensamiento. ¿Por qué razón? Si yo logro interceptar esta maloclusión, estoy tratando de devolver la funcionalidad y el patrón y la dirección de crecimiento normal al paciente a pesar de que su código genético me diga otra cosa. Sin embargo, si mi paciente en un futuro llegase a ser quirúrgico, creo que las condiciones de la ortodoncia y de la cirugía ortognática serían totalmente diferentes, a diferencia de que si yo esta maloclusión la dejo que se exprese al 100%, simplemente por pensar de que el que es quirúrgico, pues se tiene que esperar a que termine su etapa de crecimiento y desarrollo. Aquí, de igual manera, presento a Saúl, mi paciente. Él es un chico que llega conmigo pues a los 20 años de edad, obviamente por sus características, es una clase 3 con laterognasia, ya no puede ser resuelta ortodónticamente, entonces obviamente caemos en el protocolo de ortodoncia y cirugía ortognática, y una vez que empieza él conmigo a trabajar en su tratamiento, me lleva a su sobrino y me dice, doctora, creo que vamos para el mismo camino. El chiquito tiene 4 años de edad, sin embargo, ustedes pueden observar, ya tenemos una mordida cruzada anterior, si bien en este momento únicamente involucra 2 dientes, observamos que tenemos una gran interferencia en los caninos, ¿sí? Y el patrón genético que existe, yo no me puedo esperar a que esto simplemente curse con un crecimiento errático sin poder intervenir en este momento. La clase 3 y la herencia juegan factores fundamentales. Él es Néstor y Sofía, su sobrina, que de igual manera la clase 3 se hace presente. En este caso, nosotros, Sofía tiene 9 años de edad, ya vamos observando cómo va existiendo una depresión malar, cómo el ángulo nasolabial se encuentra abierto, ¿sí? Y cómo la clase 3 se está potencializando en la manifestación de sus características, tanto dentarias como faciales.
Existen factores congénitos que generan este tipo de alteraciones, como es el labio paladar hendido. Sabemos de antemano, todos tenemos el conocimiento de que todos los pacientes con LPH, por su condición misma, van a tener el grandísimo problema de generar una hipoplasia del maxilar, donde a pesar de que el paciente sea intervenido quirúrgicamente como los protocolos del paciente de labio paladar hendido lo marcan, sin embargo, esto va a generar un colapso del maxilar y un colapso de la premaxila. Este tipo de pacientes van a generar una discrepancia muy severa entre el maxilar y la mandíbula. Son pacientes que además de requerir todas las intervenciones que requieren por su problema de labio paladar hendido, son evidentemente caen en el protocolo de la ortopedia. Obviamente, como primera etapa, sí o sí estos pacientes tienen que tener un protocolo exhaustivo de ortopedia dentofacial para tratar de contrarrestar los efectos adversos de la anomalía que presentan. Sin embargo, al llegar a la etapa de crecimiento, es inevitable que estos pacientes queden dentro del protocolo de la ortodoncia quirúrgica. Existen también factores funcionales y de desarrollo que nos van a condicionar la aparición de una clase 3 o de una mordida cruzada anterior. Los problemas de vías respiratorias, hiperplasias amigdalinas, alergias, bloqueos nasales, adenoides, cornetes hipertróficos, postura lingual, la presencia de hábitos, ausencia congénita de dientes o interferencias dentarias, son todos estos factores funcionales que influyen de una forma determinante en la aparición de una maloclusión de clase 3. Nosotros observamos cómo el maxilar superior se queda literalmente atrapado, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Las características faciales del paciente empiezan a hablar y empiezan a evidenciar de esa alteración en el crecimiento y desarrollo que estamos teniendo, producto de esa retención del maxilar superior a través de la mandíbula. Dentro de las características intraorales que nosotros tenemos de la maloclusión de clase 3, tenemos mordida borde a borde, porque en muchas ocasiones no necesariamente el paciente va a estar cruzado. Hay pacientes que tienen una mordida borde a borde, pero que en un pico de crecimiento van a presentar una mordida cruzada anterior porque existe un factor genético, porque existe un factor de interferencia, porque existe una mala postura de la mandíbula, etcétera. Vamos a encontrar una clase 3 molar y una clase 3 canina. Aquí es bien importante puntualizar que si yo tengo una mordida cruzada anterior, tengo una clase 3 molar, que tengo una clase 3 canina, el paciente sí o sí es un clase 3 esqueletal. Esto va acompañado casi siempre de una sobremordida vertical negativa. ¿Por qué razón? Como vemos en esta fotografía, nosotros observamos que se pierde el contacto de la guía anterior. Al perderse el contacto de la guía anterior, la premaxila queda atrapada, los dientes anteroinferiores no tienen un contacto y empiezan a extruirse. Al momento de que se empiezan a extruir, el bloqueo o la interrupción en el desarrollo del maxilar superior, pues va siendo mayor. En estos casos se nos genera una sobremordida vertical inversa o una sobremordida vertical negativa, lo cual hace que el atrapamiento de la premaxila, el atrapamiento del maxilar, sea más severo. Por esta razón es muy importante el que nosotros logremos identificar estas características en el paciente y que tratemos de solucionarlas de la forma más pronta posible, ya que esta maloclusión nos va a generar, bueno, pues repercusiones estéticas y funcionales importantes. Como lo mencioné hace un momento, voy a tener casi siempre pues una mordida cruzada anterior, acompañada en muchas ocasiones de una mordida cruzada posterior, uni o bilateral, una inhibición completa del crecimiento sagital y vertical del maxilar superior, un desarrollo sobreestimulado de la mandíbula, y esto me va a llevar a un desequilibrio del complejo craneofacial. Existen pacientes que desde etapas de la dentición primaria, nosotros ya podemos observar
y percibir que ya existe una alteración en la armonía y en el equilibrio facial del paciente. Nos lleva a una depresión del malar. Esta chica es Janet Alejandra, es mi pacientita y es la misma fotografía que corresponde a esta oclusión. ¿Sí? Ustedes observen la depresión malar tan importante que tiene a su corta edad, el ángulo nasolabial, la longitud mentocervical, y todo esto va afectando todo lo que es el crecimiento y el desarrollo de todas las estructuras faciales. Cuando nosotros vemos que la maloclusión, la relación interarcada, la mordida cruzada, ya tiene manifiestas alteraciones faciales y alteraciones en el equilibrio facial, estamos hablando de un problema, de una discrepancia esquelética, estamos hablando de una maloclusión que ya tiene una repercusión importante y sí o sí tenemos que tratar de interceptarla para limitar el daño estético severo, como en este caso. Dentro de las maloclusiones de clase 3, nosotros vamos a tener una tipología facial, pues que es muy evidente, ¿sí? Cuando nos dedicamos a esto, desarrollamos ese sexto sentido, esa agudeza visual para poder encontrar y determinar las características faciales que el paciente está presentando. ¿Sí? En pacientes de temprana edad, en pacientes a término, en crecimiento activo, pero de igual manera en pacientes que ya llegaron a término de crecimiento, donde el deterioro facial es una de las características primordiales. Aquí es muy importante para mí hacer un paréntesis en cuanto a esto. Cuando nosotros vemos un paciente adulto que ya finalizó su etapa de crecimiento y desarrollo y que tenemos una repercusión facial importante, es importante que no únicamente busquemos el tratar de ver cómo le soluciono la clase 3 sin que el paciente se someta a cirugía. ¿Por qué? Porque estamos tratando de buscar una compensación ortodóntica que no nos va a llevar a ninguna estabilidad funcional y que va a tener una repercusión importante en la estética y en la autoestima del paciente. Para nosotros es muy importante considerar no únicamente la parte de la mordida cruzada, sino también considerar la parte de la articulación temporomandibular. Hoy en día es una parte muy importante dentro de la ortodoncia y de la ortopedia dentofacial, así como de la cirugía ortognática, la consideración de la salud articular. ¿Por qué razón? Nuestro paciente que desde 3, 4, 5, 7, X años de edad tiene una discrepancia esquelética donde nosotros estamos observando que existe una mala relación de sus arcadas dentarias. Obviamente esto me está llevando sí o sí a una mala relación articular. Esta articulación está sometida a una sobrecarga, a una mala relación condilofosa desde etapas muy tempranas. Entonces, ¿qué va a pasar? No únicamente mi maloclusión está afectando los dientes, la cara, la respiración, sino también la función articular. La postura lingual es un factor muy importante a considerar en los pacientes de clase 3. Hay que recordar que la postura lingual en los pacientes de clase 3 es una postura lingual baja y anterior, lo cual constituye un estímulo de desarrollo para la mandíbula. Esto es muy importante recordarlo, ya sea en pacientes en crecimiento o pacientes a término de crecimiento. ¿Por qué razón? Porque esta lengua siempre va a generar un estímulo de desarrollo. Esta lengua siempre nos va a estar dando ese estímulo nocivo en la etapa de crecimiento y desarrollo activo del paciente. Como mencioné hace un momento, es importante que nosotros tomemos en consideración cómo repercute esta maloclusión en la articulación temporomandibular. Esta chica es una paciente que ya tuvo un tratamiento de ortodoncia, obviamente una recidiva del 100%, desconozco las condiciones en que ella se encontraba anteriormente. Sin embargo, es una maloclusión severa en un paciente adulto
En su tomografía de articulación, yo observo que la articulación del lado derecho, ustedes podrán observar en la pantalla, está ya con signos de deterioro. ¿Qué es lo que tengo? Una disminución en el espacio interarticular, unos indicios de reabsorción condilia, y la anatomía y la forma del cóndilo del lado derecho es muy diferente a la del lado izquierdo. La paciente tiene una clase 3 con laterognasia, una rama y un cuerpo diferentes, y obviamente ella ya refiere alteraciones a nivel articular. Por lo tanto, nosotros observamos aquí que su mandíbula en sentido sagital está hacia adelante, así como lo logramos observar en su cara. Tengo un crecimiento asimétrico. Si ustedes observan, la implantación de las orejas está a diferente altura. Esto me habla de que la paciente, aparte de tener una clase 3 con laterognasia, pues es una asimetría también. Y aquí en la tomografía frontal podemos observar que la rama y el cuerpo de un lado son de diferente tamaño del otro, y la rotación hacia el lado izquierdo que tiene su mandíbula. La maloclusión y el grado de compresión articular es un factor a considerar en cualquier tipo de maloclusión. ¿Por qué? Porque esta compresión articular va generando estragos a lo largo de la vida del paciente, de tal manera que en muchas ocasiones, cuando nosotros empezamos un tratamiento, como este caso, un tratamiento ortodóntico quirúrgico, en el momento en que empezamos a desprogramar las posiciones dentarias del paciente, que empezamos a descompensar su maloclusión, empiezan a manifestarse los síntomas articulares que ya eran evidentes en su articulación. Sin embargo, el paciente tiene una función adaptativa, como todos lo tenemos en algún momento, en el que nuestra fisiología se adapta a lo que no está funcionando de una forma adecuada. Entonces, eso no quiere decir de que todo esté funcionando en condiciones normales. Esto quiere decir que esta alteración tenía una funcionalidad a su manera, y en el momento en que nosotros empezamos a descompensar, empezamos a descomprimir, empezamos a llevar a los dientes a su base ósea, la articulación se empieza a manifestar con sus características de eh, poca funcionalidad existente. Si una mordida cruzada anterior entonces no se resuelve, se va a transformar sí o sí en una maloclusión esquelética, donde va implícito un potencial acentuado de discrepancia esquelética, generando una maloclusión donde en muchas ocasiones ya no es posible resolverlo a través de un tratamiento ortopédico ni de un tratamiento ortodóntico convencional. Este chico tuvo un tratamiento de ortodoncia. Si ustedes observan aquí, le realizaron 4 extracciones. Quiero pensar que el objetivo de realizar las 4 extracciones era justamente resolver la clase 3 del paciente. En su radiografía lateral de cráneo vemos cómo el labio inferior está en eversión con respecto al superior, el maxilar está por atrás, la mandíbula está por delante. Su tratamiento de ortodoncia no fue la mejor solución a su problema. Tenemos mordida cruzada posterior, desviación de línea media, apiñamiento, oclusión totalmente anómala, ocluyendo un premolar contra un molar, interferencias múltiples, y el paciente no llega conmigo porque se quiera ver mejor, llega conmigo porque adolece de un problema articular importante. Entonces, nosotros hoy en día, ¿qué es lo que tenemos que visualizar? Que nuestro objetivo no es resolver una problemática de apiñamiento. Nuestro objetivo no es resolver una problemática de estética, es resolver una discrepancia esquelética que le genere al paciente una mejor función, que le genere al paciente una estabilidad a largo plazo y que le genere al paciente una estética y un equilibrio facial. Entonces, preguntamos, ¿cuál es la mecánica de tratamiento para resolver cualquiera de estas maloclusiones de clase 3? Y la pregunta surge, ¿cuándo ortopedia dentofacial? ¿Cuándo debo de hacer una ortodoncia de compensación? ¿Y cuándo debo de realizar un tratamiento ortodóntico quirúrgico? Estas
tres interrogantes para mí engloban una parte muy importante de lo que es en qué momento decidir cuándo el paciente es apto para una mecánica de tratamiento o cuándo el paciente es apto para otro tipo de mecánica. Aquí la parte fundamental radica pues básicamente en la edad y en el diagnóstico. En el diagnóstico certero, porque nosotros podemos tratar de ser tendenciosos en cuanto a nuestras mecánicas de tratamiento. La planificación del tratamiento va a ir de la mano de sus factores etiológicos, de la discrepancia que el paciente tiene, de la edad, se encuentra en dentición primaria, se encuentra en dentición mixta temprana, se encuentra en dentición mixta tardía. Hay literatura que nos dice que es mejor empezarlos a temprana edad. Ustedes podrán encontrar otra literatura que les dice que es mejor esperar a que el paciente termine de crecer. Sin embargo, mi experiencia en todo el tiempo, 34 años trabajando en esta área de la ortopedia dentofacial, que vale la pena mencionarlo, es un área por demás apasionante para mí. También lo es el otro extremo del hilo, que es la ortodoncia quirúrgica. ¿Por qué? Porque estamos dedicados a trabajar también sobre esta parte. Sin embargo, para nosotros es muy importante interceptar la maloclusión, identificar la naturaleza del problema, buscar el abordaje clínico que sea idóneo para mi paciente, que sea minucioso para que yo pueda determinar realmente qué es lo que mi paciente necesita para resolver su problema. Y aquí surge otra pregunta, otro cuestionamiento, que también es controversial. Y dice, ¿cuándo es oportuno? ¿A los 3 años, a los 4, a los 5, a los 7, a los 9, a los 14? Yo pienso que el momento oportuno es cuando el paciente acude con nosotros. A los 3, a los 5, a los 18, a los 21, a los 40. ¿Por qué? Porque hay pacientes, créanlo o no, que a los 60 y tantos años de edad están buscando resolver un problema que inició quizá en su primera infancia. Sin embargo, para cada una de estas imágenes que estamos viendo en la pantalla, existe una mecánica de tratamiento diferente, existe un enfoque terapéutico diferente y con una visión en común. Tratar de resolver la problemática existente en cuanto a función, en cuanto a estética y en cuanto a equilibrio morfofuncional se refiere. Pacientes como estos ya fueron sometidos a tratamientos de ortodoncia y recidivaron. ¿Por qué? Por malos diagnósticos, por malas mecánicas, por el querer solucionar todo de una forma extraordinariamente conservadora. Y en muchas ocasiones tenemos que ser un poco atrevidos para poder ver un poquito más allá de lo que nos está pidiendo el paciente. El tratamiento temprano para nosotros es de extraordinaria importancia, ya que nos va a permitir evitar esos desequilibrios esqueléticos y dentoalveolares y nos van a permitir mejorar desde etapas tempranas todo el entorno orofacial del paciente y poder así nosotros asegurar un mejor desarrollo del crecimiento craneofacial. El manejo tendría que empezar obviamente en etapas tempranas. Cuando nosotros vemos pacientes como estos que 3 o 4 años de edad ya tienen una alteración importante, es importante en ese momento empezar a interceptar el problema. ¿Para qué? Para evitar que esa maloclusión se convierta en una clase 3 esquelética, para evitar que ese paciente el día de mañana sea un candidato a cirugía ortognática. Porque de pronto a mí me llama muy poderosamente la atención que nuestros mismos colegas desaniman al paciente para que no se opere cuando se tiene que operar. ¿Sí? Sin embargo, ese mismo colega que desanima al paciente es el mismo colega nuestro que no le dio un diagnóstico certero y que no le dijo las cosas claras como son en cuanto a la resolución de su problema y en qué edad se tienen que resolver. Entonces, a veces, en nuestro afán de querer simplificarle la vida al paciente, lo que hacemos es que nos la complicamos nosotros mismos.
El objetivo entonces primordial de un tratamiento temprano durante la etapa de crecimiento activo es la modulación y regulación del potencial de crecimiento de la mandíbula y la estimulación del crecimiento del maxilar. Ella es Florencia, mi paciente. Las tres imágenes son de la misma paciente. Inicia con una mordida cruzada anterior y posterior unilateral. Una mordida cruzada anterior y posterior unilateral no resuelta, estamos llevando al paciente o el paciente está yéndose hacia una futura clase 3 con laterognasia. ¿Por qué? Porque su crecimiento del maxilar y la mandíbula evidentemente va a ser asimétrico. Empezamos a trabajar con ortopedia dentofacial, aumentamos la dimensión vertical porque evidentemente yo para poder descruzar la mordida anterior tengo que aumentar el soporte vertical posterior. Yo no puedo intentar descruzar la mordida anterior si yo no tengo un incremento en el soporte vertical posterior. Y este soporte vertical posterior lo llevamos a cabo con bloques oclusales céntricos. ¿Para qué? Para que me den una estabilidad articular y una estabilidad mandibular. De esta manera nosotros logramos descruzar la mordida anterior. Sin embargo, cuando Florencia inicia el recambio de la dentición, porque es una maloclusión hereditaria, me vuelve a caer el incisivo en mordida cruzada. ¿Qué tengo que hacer? Seguir trabajando para ir redireccionando el crecimiento del paciente en cada etapa activa de su crecimiento. Continúo en esta diapositiva con Florencia. Con ella empezamos así, descruzamos dentición primaria, me recidiva en dentición mixta, seguimos trabajando con control vertical negativo. ¿Para qué? Para que la mandíbula rote hacia abajo y hacia atrás y descruzamos la mordida y a partir de aquí la paciente no se me vuelve a cruzar. Es más, se nos pasó porque tengo sobremordida vertical. De hecho, no me interesó resolverla en este momento porque para mí, teniendo el antecedente de que era una mordida cruzada anterior de origen hereditario, me limita el crecimiento de la mandíbula. El tratamiento temprano es importante para nosotros porque busca impedir que se generen procesos de adaptación progresiva. Este punto me encanta. ¿Por qué? Porque esos procesos de adaptación progresiva van siendo generados conforme se va dando el crecimiento y el desarrollo del paciente. Esto es, la premaxila se queda atrapada, no puede crecer en sentido sagital, pero sí puede crecer en sentido vertical. Sin embargo, la mandíbula no tiene un límite de crecimiento, entonces esta va creciendo de una forma libre, soberana, sin que nadie la limite, y eso va generando no solo una alteración en la maloclusión, como les mencionaba hace un momento, la relación articular es un factor importantísimo, la armonía y el equilibrio facial, las condiciones oclusales y musculares del paciente. Todo esto es importante, por eso esos procesos de adaptación progresiva, nosotros en ortopedia debemos de tratar de interrumpir esos procesos a nivel dentoesquelético para que la maloclusión no llegue a una etapa de deformidad dentoesqueletal. Por esta razón, la ortopedia dentofacial es de los tratamientos idóneos e indispensables para realizar en etapas tempranas. Nos permite interceptar las maloclusiones de una forma extraordinariamente favorable. Es increíble cómo nosotros logramos redireccionar el crecimiento del paciente, evitando que esta maloclusión se potencialice, minimizando el daño a nivel facial, a nivel estructural, a nivel dental y a nivel articular. La predicción de crecimiento es muy importante porque nosotros, así el paciente sea un paciente de corta edad, tenemos que predecir qué es lo que está sucediendo con su crecimiento. Aparatología existe mucha. ¿Cuál va a ser lo que nosotros vamos a escoger? Lo que nosotros vamos a escoger es lo que nos adapte a cada caso en particular. Voy a presentar a Abraham. Abraham es un chico que presenta una mordida cruzada anterior y posterior sin aparente antecedente hereditario, pero que ya está siendo afectada su estética facial. Empezamos con una corrección transversal. Aquí vemos la mordida cruzada posterior inicial. Colocamos
un conformador alveolar y vemos cómo se puede descruzar la mordida en la parte posterior. Estimulamos posteriormente el crecimiento en sentido sagital, de igual manera con un conformador alveolar, pero con un tornillo sagital, y vemos la evolución. Iniciamos así con Abraham, vamos avanzando y es la evolución que tenemos. Ya tenemos un equilibrio en el crecimiento del maxilar y la mandíbula. Con Carla tengo una clase 3 asimétrica que va generando un desequilibrio en la armonía y en equilibrio facial. Ustedes pueden observar cómo su cara ya presenta signos de esa deformidad dentofacial. Intraoralmente, que observamos una mordida cruzada anterior y una mordida cruzada posterior. Trabajamos con dirección de crecimiento. Aquí observamos claramente cómo la interferencia de los caninos están generando problemas. Empezamos a trabajar y empezamos a resolver la maloclusión. Vamos descruzando y le vamos dando a esa boca, a esos maxilares, unas características y una herramienta para pasar de esta mordida cruzada anterior y posterior a esta mordida. El paciente de aquí en adelante puede ir creciendo de una forma más equilibrada y más normal. Esto es lo que hacemos en ortopedia dentofacial. Y aquí presento a Carlita en la evolución de su tratamiento. Así iniciamos. Estas dos fotografías son de inicio y las demás son de control de crecimiento. Podemos observar en esta fotografía cómo logramos redireccionar su crecimiento y cómo logramos restablecer el equilibrio facial. Voy a presentarles a María José. Esta es una chica también, una clase 3 hereditaria. Se tratan en edades tempranas, esperamos que es lo correcto. Yo trato en cuanto recibo. Para mí es muy importante solventar los problemas en la edad más pronta posible. Aquí tenemos su mordida cruzada anterior. Empezamos a descruzar la mordida, 4 años de edad. Dentición mixta temprana, tiene intentos de volvérseme a cruzar. Dentición mixta temprana, dentición mixta tardía. ¿Qué tal? Buenas noches. Tuvimos un problema técnico en el Colegio Nacional, pero pues por las lluvias, pero ya estamos aquí nuevamente. Agradecemos su presencia. Y doctor Hurtado, pues le cedo el micrófono nuevamente. Muchas gracias. Gracias, doctora, muchas gracias. Pues bueno, espero contar con su compañía para lo que resta de la plática. Ahora sí que fueron situaciones ajenas a nuestra voluntad, pero bueno, vamos a retomar un poquito donde nos quedamos. Y estaba yo comentando respecto a este caso, que es una chica que empecé a los 4 años de edad con antecedentes hereditarios, papá prógnata clase 3. Esto es lo que obtuvimos en ortopedia dentofacial. Y de aquí para adelante fue una ortodoncia muy amigable. Pude conseguir clase 1 molar, clase 1 canina y una estabilidad y un crecimiento maxilar mandíbula idóneo. Esta es una secuencia de fotografías de cuando yo empecé a María José y cómo fue evolucionando a lo largo de todo su crecimiento y desarrollo, logrando restablecer ese equilibrio morfofuncional. Y aquí comprobamos una vez más de que el hecho de que el paciente sea hereditario no quiere decir que el paciente va a ser quirúrgico. Entonces vamos a ver que el manejo en etapas tempranas nos va a permitir modificar considerablemente ese crecimiento y desarrollo, interceptar maloclusiones y darle unas mejores condiciones de crecimiento y de oclusión al paciente. Durante la etapa de la dentición mixta, la mayoría de las clases 3 ya involucran mayor grado de afectación. ¿Por qué? Porque ya el crecimiento ya se empezó a potencializar, ya la maloclusión empezó a generar sus secuelas y de esta manera, si nosotros logramos trabajar en una etapa temprana, controlamos las repercusiones esqueléticas, mejoramos la función oclusal y promovemos una salud articular, limitando el daño ejercido por esta misma maloclusión. Voy a presentarles este casito, es un caso muy bonito de Alan. Este chico presenta 8 años de edad, mordida cruzada anterior y posterior bilateral, atrapamiento del maxilar. Observamos cómo los caninos temporales, eh, cómo los caninos temporales
están generando una tremenda interferencia y una extrusión severa, lo cual me está condicionando. Miren cómo la premaxila se observa rotada hacia abajo y hacia atrás, y esto me está generando una alteración en el crecimiento y desarrollo del paciente. Atrapamiento completo del maxilar, posterior y anterior. Aquí observamos cómo está el paciente, cruzado anterior, los caninos prácticamente extruidos, generando un atrapamiento y un bloqueo de su crecimiento. Iniciamos trabajando a nivel transversal con un Hyrax con bloques oclusales, Hyrax con bloques oclusales céntricos. Coloqué un lip bumper en la parte inferior porque los incisivos inferiores, si ustedes pueden observar aquí, están retroinclinados. Entonces coloqué un lip bumper para quitar la fuerza del labio y permitir que esos dientes fueran tomando su verticalidad, con la grandísima ventaja de que en el paciente en crecimiento en ortopedia, el diente se mueve, pero se mueve generando hueso alveolar a su alrededor. Esta es la grandísima ventaja que tenemos cuando trabajamos en ortopedia. ¿Por qué? Por esa razón, quise quitar la presión del labio inferior para que el diente se fuera volcando hacia su base ósea y que fuera generando ese hueso alveolar a su alrededor y tener un buen soporte periodontal. Inicio la etapa de 2x4, aquí puse un 3x2. Igual sigo trabajando con un lip bumper, coloqué un bite block en la parte inferior, un bite block extraordinariamente grande. Estoy generando espacio también para los caninos, que no tenía absolutamente nada de espacio para los caninos. Estaba el lateral en contacto con el molar temporal. ¿Y qué es lo que estoy pretendiendo hacer? Obviamente, la altura del bite block va en función del grado de atrapamiento del maxilar que yo tengo en la parte anterior. No es posible que yo pueda pretender descruzar esta mordida anterior si yo no levanto la dimensión vertical posterior. Y esto me va a permitir, a su vez, que yo vaya modificando el plano oclusal del paciente. Esta modificación del plano oclusal es parte de la filosofía del doctor Sato, donde él nos dice que en las clases 3 el plano oclusal, siendo plano, nos va a provocar una rotación anterior de la mandíbula y por lo tanto nos va a exacerbar la maloclusión de clase 3. Y que lo ideal en estos casos es que nosotros este plano oclusal plano lo convirtamos en un plano oclusal inclinado para promover una rotación posterior de la mandíbula y que la maxila pueda avanzar. Esa es la razón de ser de mi bite block en este caso. Vamos avanzando en su tratamiento. Ya coloco el 2x4 en la parte inferior. Tengo el 2x4 en la parte superior. Añado unos topes oclusales céntricos en la parte posterior y agrego unos bite ram en inferior. ¿Por qué? Porque al momento de que el paciente ocluye, me bota los brackets de los dientes anteriores superiores. Entonces, ustedes podrán observar aquí, yo añado topes céntricos y bite ram en la parte anterior. Voy descomprimiendo la parte anterior y ya voy teniendo un mejor plano oclusal en este caso. Ya agrego más brackets y adiciono a mi mecánica de tratamiento elásticos largos de clase 3. Mi objetivo no es llevar la mandíbula para atrás, sino controlarle su posición. Tengo espacio ya, como ustedes podrán ver, para la erupción de los caninos superiores, que yo no tenía espacio, cero espacio para la erupción de los caninos superiores. Topes céntricos en la parte posterior, elásticos largos de clase 3, estoy casi borde a borde y tengo espacio para los caninos. Quiero hacer aquí una mención. En el momento en que yo libero la premaxila y que logro que el maxilar pueda caminar en sentido sagital, se me empiezan a liberar los espacios para los caninos. ¿Por qué? Yo tenía este lateral en contacto con el molar temporal. ¿Por qué? Porque la premaxila estaba atrapada, porque la premaxila estaba limitada en su crecimiento sagital. La premaxila únicamente podía crecer en sentido vertical. Entonces, al momento en que yo libero este atrapamiento del maxilar, la premaxila se empieza a desarrollar. Si ustedes observan, yo no tengo ahorita nada que me empuje al maxilar en este momento. Sin embargo, empieza a desarrollarse. Esa es la maravilla
de la ortopedia dentofacial y se me empiezan a abrir espacios para mis caninos. Aquí tengo mis topes céntricos en la parte posterior. Esta es mi fotografía inicial, así yo inicié a Alan. Aquí está, miren, tengo centrales, no tengo espacio para los laterales y tampoco voy a tener espacio para los caninos. Y esta fotografía fue tomada la semana pasada. Alan en estos momentos tiene 11 años de edad. Yo lo inicié a los 8, ¿sí? Y tenemos así es como va la oclusión de Alan. Va cayendo en clase 1. Este chico también es una clase 3 hereditaria. Voy cayendo en clase 1 y creo que su oclusión va caminando bastante bien. Aquí también tengo un viajecito por toda la historia facial de Alan y todos los looks que el paciente ha cambiado durante el tratamiento. Y aquí, esta es la última foto que fue tomada la semana pasada con 11 años de edad. Quiero que vean, por favor, la cara y el perfil de Alan al inicio y hoy día, que fue esto la semana pasada. ¿Qué hace la ortopedia dentofacial? Me permite redireccionar el crecimiento de los maxilares, me permite que las arcadas dentarias se vayan desarrollando, me permite generar espacio para la erupción de los dientes permanentes y aunque el panorama en muchas ocasiones se torna o parece muy complicado al principio, si nosotros sabemos guiar y estimular el crecimiento en la etapa oportuna y con los medios adecuados, el paciente y su misma biología oral responden de una forma extraordinariamente favorable. Entonces, esta es la evolución que tenemos de Alan durante todo ese tiempo. Voy a mostrarles otro caso. Ella es Tania, tiene una clase 3 en dentición mixta temprana, mordida cruzada anterior, atrapamiento del maxilar, sobremordida vertical negativa. Iniciamos tratamiento de ortopedia con control vertical, planos oclusales céntricos, aumentamos la dimensión vertical para dar soporte vertical posterior. No tengo dimensión vertical en la parte posterior, tengo que aumentar ese soporte vertical. La medida necesaria ¿para qué? Para que me permita descruzar la premaxila. Colocamos un tornillo acodado, angulado, para estimular sagitalmente al maxilar, incrementando el soporte vertical posterior y logramos llegar a una relación más allá de borde a borde. Retiro mi aparato para que ustedes vean qué es lo que se me genera en la parte posterior. Se me genera una desoclusión. Esta desoclusión si se fijan, ya los dientes temporales ya los tengo en la encía prácticamente porque ya están por exfoliar. ¿Hasta dónde yo quiero que llegue esto? Que el último molar sea el soporte vertical que el paciente va a tener para que el plano de oclusal se equilibre y con esta desoclusión y la extrusión que se produce, coloco a la mandíbula en una posición posterior gracias a un control vertical negativo. ¿Cómo funciona entonces para nosotros la ortopedia dentofacial? Descubriendo a través de nuestro diagnóstico, como es el caso de Tania, ¿qué alveolo tengo yo que estimular? ¿Tengo que estimular el alveolo anterior? Sí, claro, en sentido vertical, pero también en sentido sagital. ¿Tengo que estimular los alveolos posteriores? No, los tengo que redireccionar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como es un paciente clase 3 braquifacial, tengo que aumentar la altura vertical posterior, dar soporte vertical posterior para que haya una extrusión en esta zona y la mandíbula rote. Y con Tania viajamos de aquí a aquí. Esto es lo que yo pude obtener con ella con puro tratamiento de ortopedia dentofacial. En este momento mi paciente no ha recibido un solo bracket hasta este momento. ¿Qué es lo que hace la ortopedia? Dar el estímulo necesario en el momento oportuno de crecimiento, rehabilitando la dirección de los maxilares y sobre todo la función neurooclusal. Estos son los resultados de Tania. Las fotos superiores son las fotos iniciales cuando ella llegó conmigo y esto es lo que yo pude obtener en ortopedia. Algo malo sucede dentro de todo esto, que el resultado es bueno, la chica no tiene apiñamiento, tiene una buena relación de estética, etcétera. Yo, claro que le pondría la segunda fase de ortodoncia porque hay situaciones que arreglar, este canino que está fuera de arco, este está rotado, etcétera, etcétera. Pero perdí a la paciente. Perdí a la paciente, ¿por qué? Porque sus papás vieron que el cambio había sido muy notorio, muy favorable, y ya no quisieron saber más del tratamiento de ortodoncia. Entonces,
A veces es complicado cuando quedan bien, pues ya no nos permiten continuar con la siguiente fase. Y esta es el equilibrio facial de Tani. Empezamos así y hasta la última vez que la vi, terminamos así, mejorando la armonía y el equilibrio facial. Ahora bien, cuando yo tengo un problema de maloclusión, ¿cómo puedo definir el rumbo en una clase 3? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo una clase 3 dentoalveolar, es esquelética. Esta clase 3 esquelética ya tiene una alteración facial, ya tiene un compromiso funcional estético, o qué es lo que tengo. Y eso es lo primero que yo tengo que analizar para saber cómo voy a resolver esta maloclusión. Y en la clase 3 a término de crecimiento, aquí es bien importante evaluar estas dos opciones de tratamiento. El paciente es un candidato a una ortodoncia convencional de compensación, o el paciente encaja en un protocolo de tratamiento ortodóntico quirúrgico. Y aquí yo quisiera puntualizar un poco sobre que si el paciente ya llegó a término de crecimiento en una maloclusión de clase 3 y este paciente ya no tiene reversa en cuanto a la alteración que tiene, es importante que nosotros visualicemos realmente para dónde va encaminado su tratamiento, con la conciencia de que tenemos que resolverle al paciente de una vez por todas lo que el paciente tiene y no esperar a que el paciente tenga 2, 3, 4 tratamientos de ortodoncia para poder resolver la problemática del paciente. Entonces, en una clase 3 esquelética, las opciones van a ser ortodoncia de compensación. ¿Cuándo? Cuando el paciente no tiene repercusiones faciales, cuando el paciente tiene buen hueso alveolar, porque eso es súper importante, cuando la compensación dentaria que nosotros estamos previniendo o prediciendo hacer sea una compensación dentaria que realmente no va a poner en riesgo la salud periodontal ni articular del paciente. O bien la resolución es un tratamiento ortodóntico quirúrgico. Entonces, el inicio del tratamiento, ¿de qué depende? De varios puntos importantes a considerar. La edad del paciente y su porcentaje de crecimiento residual. A ver, ¿qué edad tiene mi paciente? Tengo remanente de crecimiento, ya no puedo hacer ortopedia, empiezo con ortodoncia. ¿Qué potencial tengo en ortodoncia? ¿Qué puedo ofrecer en ortodoncia de compensación? El paciente es mejor que le hagamos ortopedia hasta donde tope y esperemos a que termine de crecer para hacerle ortodoncia quirúrgica. Ese es el protocolo que nosotros tenemos que evaluar. ¿Por qué? Porque todo va en función del grado de expresión de la anomalía, del biotipo facial, del patrón esquelético del paciente y de la necesidad de un primer tiempo quirúrgico, porque en muchas ocasiones nuestro paciente tiene un problema transverso, pero el paciente no se puede operar en ese momento. Entonces hay que ir resolviendo poco a poco la problemática que el paciente va presentando. Dentro de esto entra lo que es la disyunción rápida palatina. ¿Por qué razón? Porque muchos de los pacientes de clase 3 tienen mordida cruzada posterior bilateral y esa mordida cruzada posterior bilateral tiene que ser resuelta en etapa temprana, en dentición mixta tardía o en dentición permanente joven. Dependiendo de la edad, será también el protocolo para resolver el problema de la disyunción. Es un problema ortopédico, pero también puede ser quirúrgico. ¿Por qué? Porque depende de la edad. Si el paciente tiene un remanente de crecimiento, es posible que yo realice una disyunción rápida palatina. Pero si el paciente ya llegó a término de crecimiento, sí es importante que nosotros consideremos una disyunción quirúrgica asistida o un SARPE para resolver la problemática transversa que acompaña a la problemática sagital del paciente. Este chico es César, mi paciente. Tenemos una mordida cruzada anterior y una mordida cruzada posterior. Se manifiesta unilateral, pero es importante que recordemos que todas las mordidas cruzadas posteriores unilaterales son realmente bilaterales. Entonces, este chico, vemos aquí su tomografía, obviamente es un paciente que será quirúrgico. Por su etapa de crecimiento no lo puedo iniciar todavía la preparación prequirúrgica. El chico todavía está en etapa de crecimiento activo. ¿Y qué empezamos a trabajar? Empezamos a resolver la parte transversal. Checamos en su radiografía de mano, todavía tengo un remanente residual de crecimiento y en su radiografía frontal observamos el colapso que existe en el maxilar superior. Con que iniciamos con un Hyrax con bloques oclusales céntricos construidos en el articulador y realizamos una disyunción palatina.
La consideramos como primera fase de su tratamiento, teniendo en conocimiento por parte del paciente y de los papás que la segunda fase del tratamiento consiste en la preparación ortodóntica prequirúrgica, ya que la resolución del problema de este chico será a través de la cirugía ortognática. Entonces, miren, aquí yo tengo un torque negativo, mordida cruzada posterior, y después de la disyunción ya tengo mi oclusión en la parte posterior más estable. La segunda fase de César será la ortodoncia prequirúrgica que aún no iniciamos. Ahora bien, voy a presentarles otro caso que fue una clase 3 con compensación ortodóntica. Aparatosa, se ve muy dramática. ¿Por qué? Porque el maxilar simplemente no se ve. Yo cuando la vi inmediatamente dije es quirúrgica, pero por eso es que es importante que nosotros no nos dejemos ir por la visión. No es importante que no únicamente nos vayamos por la parte clínica, sino que tenemos que estudiar al paciente en la parte esquelética, en la parte funcional, en todo lo que es el contexto que involucra la maloclusión del paciente. Entonces, ¿qué es lo que tengo con Jessica? Una clase 3 bastante fuerte, mordida profunda, inversa, pero mi paciente sí tiene clase 3 molar, bilateral, los caninos temporales persistentes, obviamente tengo retenidos los permanentes. Esta es mi cefalometría, aquí está mi tomografía de Jessica, ahí ustedes pueden ver los caninos retenidos hasta arriba. Vuelvo otra vez a puntualizar en lo mismo. Mi paciente anterior no tenía espacio para los caninos. ¿Por qué? Porque la premaxilar está atrapada. El maxilar no puede viajar hacia adelante. Entonces tiene una limitación en su crecimiento. Jessica con su mordida cruzada anterior y sobre mordida vertical negativa. Empezamos a trabajar con la parte inferior. Le pongo primero los brackets en la parte inferior. Le hago la extracción de los caninos superiores. Los descubrimos. Coloco mi bracket en la parte superior, soporte vertical posterior, by block, y empezamos la tracción de los caninos superiores. Voy equilibrando su plano cruzal, sigo traccionando, mis dientes van, aquí ya cambié el by block por unos topes céntricos, ya tengo los caninos incorporados al arco, voy trabajando sobre ellos, vuelvo a colocar mi soporte vertical posterior, los caninos van hacia su lugar, y de esta fase inicial pasamos a esto. El paciente está cayendo en clase 1 y clase 1 de una mordida dramática anterior. Pero el paciente no es un paciente esquelético, es un paciente que aunque se vea dramático, es una clase 3 dentoalveolar. Aquí tenemos sus características faciales de Jessica. Así iniciamos, esto fuimos avanzando y esto es la fotografía actual de ella. Entonces, cuando el tiempo para interceptar estas maloclusiones ya es demasiado tarde y el crecimiento ya finalizó, pues el paciente nos va a llegar con características como estas. Pacientes adultos que no tienen reversa, pero que a veces nosotros en nuestro afán de quererle evitar al paciente una cirugía, cometemos errores de diagnóstico, errores de planeación y por consiguiente errores en las mecánicas de tratamiento, donde el único perjudicado al final del camino viene siendo el mismo paciente. Tenemos este paciente, clase 3 ortodóntica quirúrgica. Aquí les señalo yo dónde está el primer molar y dónde debe de quedar. Tengo una discrepancia sagital de más de 12 milímetros, tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Cómo puedo yo pretender que esta mandíbula viaje hacia atrás y el maxilar viaje adelante sin una intervención ortodóntico-quirúrgica? Tenemos las características faciales de Carlos, la discrepancia esquelética notoria, su tomografía. Aquí tenemos la cefalometría, donde vemos que tengo una discrepancia esquelética importantísima que me la dan los valores de los incisivos, que me dan la posición compensada de la discrepancia esquelética que tengo. Tengo un incisivo inferior retroinclinado y un incisivo superior proclinado. Esto hace que esta discrepancia, pues biológicamente sea tratada de compensar. Al momento en que nosotros colocamos los brackets, se intensifica la maloclusión. Y aquí les presento la ortodoncia prequirúrgica
de Carlos, listo para operarse. Miren cómo se intensificó su maloclusión. Llevamos a los dientes a sus bases óseas y tratamos de establecer la oclusión en un 70 o un 80%, resolver rotaciones, giros, etcétera. Y estas son las fotografías de Carlos previas a la cirugía. Ahí tenemos su tremenda clase 3, su magnificación de su alteración facial. Y aquí les hago una comparativa del prequirúrgico de Carlos y el postquirúrgico. Clase 1 molar, clase 1 de premolar y clase 1 canina. Postquirúrgico. Aquí tenemos sus radiografías. Esta radiografía es antes de iniciar la ortodoncia prequirúrgica. Esta es antes de la cirugía y esta es post cirugía. Aquí se ve las placas y tornillos del sagital de mandíbula y del effort de avance. Y esos son los resultados de Carlos, prequirúrgico, postquirúrgico y postquirúrgico. Otra evaluación de Carlos de perfil, prequirúrgico y postquirúrgico. Entonces, yo creo que sí vale la pena tomar en consideración que cuando el paciente llegó a término de crecimiento en una clase 3, en muchas ocasiones no es factible que nosotros echemos reversa, no es factible que nosotros querramos implementar mecánicas a través de compensación de mini implantes, de extracciones, cuando la discrepancia esquelética del paciente y la cara del paciente nos está cantando que requiere de un tratamiento combinado, ortodoncia y cirugía ortognática. Yo les decía al inicio de la plática, yo soy odontopediatra y soy ortodoncista. Entonces, mi parte de la ortodoncia está en un 80% encaminada a la ortodoncia quirúrgica porque tengo un esposo y un hijo cirujanos maxilofaciales y esto me llevó a mí a involucrarme en esta parte de la ortodoncia quirúrgica por la necesidad de la cantidad de pacientes que tenemos con este tipo de alteraciones y anomalías. Entonces aquí tengo una clase 3 asimétrica. Si nosotros, yo les digo con esta fotito, el paciente quirúrgico, la mayoría van a pensar que no es cierto. Entonces, sin embargo, mire, aquí tenemos la clase 3 molar, bilateral, y la asimetría en la cara del paciente es una clase 3, ángulo goniaco muy aumentado, con la pterognasia. Ahí vemos el desequilibrio y la discrepancia dentoesquelética. Este es el prequirúrgico de Marisol. Miren el contorno mandibular. La mandíbula es muy fuerte. El ángulo goniaco muy acentuado. Y esto es la ortodoncia prequirúrgica. Aquí tenemos una comparativa de la ortodoncia prequirúrgica y el postquirúrgico a 2 meses de operada. Y aquí tenemos una evaluación facial de Marisol, antes y después. Obviamente, en todos los tratamientos de ortodoncia y cirugía ortognática, la estética facial se ve extraordinariamente mejorada. No es el objetivo primordial del tratamiento. El objetivo primordial es la función oclusal, pero la estética se ve extraordinariamente beneficiada. Y esto es un factor muy importante a considerar cuando hacemos nuestra planeación. El diagnóstico, entonces, y el manejo oportuno de las maloclusiones nos va a permitir resolver y evitar complicaciones y deformidades en el crecimiento y desarrollo. Es importante recordar que prevenir siempre es mejor que curar. La ortopedia dentofacial, para nosotros, para mí, de una forma importantísima, es una excelente alternativa de tratamiento en edades oportunas. Entonces, voy a empezarme a encaminar a lo que es la conclusión de lo que yo he presentado con ustedes esta noche. La ortopedia dentofacial implica la orientación de crecimiento y desarrollo facial en alteraciones que se presentan durante la niñez, la adolescencia y que van generando deformidades en el desarrollo de los maxilares, dientes y esqueleto facial. La aparatología puede ser diversa. ¿De qué va a depender? De lo que nosotros busquemos realizar en el paciente y cómo lo queremos hacer. Es importante iniciar el tratamiento de ortopedia en la edad temprana que mejor sea posible, ya que esto nos va a permitir una detección precoz y oportuna de las malformaciones y evitar
que una maloclusión dentoalveolar se convierte en una maloclusión esquelética. Voy a presentarles aquí otro casito de una clase 3 hereditaria. Ella es Alejandra, su papi también clase 3. Iniciamos así con Ale. Si ustedes observan aquí, los incisivos temporales están en una total retroclinación. Empezamos a trabajar, liberamos la oclusión, conseguimos brincar, ya estamos en etapa de dentición mixta temprana y con Ale brincamos de esta parte a esta parte. Clase 3 hereditaria. Aquí la paciente no ha recibido un solo bracket. Esto es lo que yo pude conseguir a lo largo de todo el trayecto de su crecimiento con ortopedia únicamente, con ortopedia. Clase 1 molar, clase 1 premolar y clase 1 canina. En este momento, mi paciente se convierte en un tratamiento de ortodoncia convencional. Esto es lo que yo conseguí con Ale, ¿sí? No pude terminar su caso porque ella se mudó de ciudad y ya no la pude terminar. Sin embargo, la brincamos de la cirugía. Fue un caso que, a pesar de ser hereditario, no fue quirúrgico. Y estas son las comparativas de las características faciales de Ale desde los 3 añitos que yo le empecé. Y por eso a veces, mire, a veces nos cuestionan y dicen, ¿cómo desde los 3 años con aparato? Vale la pena, el esfuerzo vale la pena. ¿Por qué? Porque logramos una redirección de crecimiento importante. Entonces concluimos también, cuando una clase 3 es atendida oportunamente, el esqueleto facial se ve alterado cuando no es atendido oportunamente, generando discrepancias como estas: mordida cruzada anterior, mordida cruzada posterior bilateral, asimetría, laterognasia, ¿sí? Es de suma importancia para nosotros conocer los mecanismos de crecimiento y desarrollo craneofacial para poder diferenciar lo que es normal y lo que no es normal en cada etapa de crecimiento del paciente. Interceptar de una manera oportuna la maloclusión va a evitar al paciente la consecución de problemas dentoalveolares, esqueléticos, funcionales y, una parte muy importante para mí, la autoestima y el desenvolvimiento psicosocial. Un paciente que es portador de una maloclusión, donde su armonía y su equilibrio facial se ven alterados, afecta profundamente esa seguridad en sí mismo, sea niño, sea adolescente o sea adulto. Y esa es una parte importantísima que nos compete a nosotros resolver. Y esa es una parte que nosotros, trabajando en el equipo que tenemos de ortodoncia quirúrgica, vemos la satisfacción tan grande que nos genera el poderle cambiar esa percepción que tiene de sí mismo el paciente cuando se ve que recupera la normalidad en su cara y en su boca. Esta chica es Alejandra. Iniciamos con ella así, tremenda clase 3, con una gran repercusión facial. Igual, soporte vertical posterior, by block, para ir liberando el crecimiento de su maxilar. Aquí vamos a ver un casito de clase 3. Este chico empezó así. Hicimos la ortodoncia prequirúrgica. Este fue el resultado postquirúrgico de Saúl. Y aquí tenemos la comparativa de, en la parte superior, todas las fotografías prequirúrgicas, y en la parte inferior, las fotografías postquirúrgicas a 6 semanas de operar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a devolverle al paciente? Muchas características, mucha función, mucha seguridad en sí mismo, mucha autoaceptación, y para nosotros la enorme satisfacción del deber cumplido. Trabajamos con chicos en crecimiento, nos encanta nuestro trabajo. Es importante que estemos involucrados en cada parte de lo que hacemos, en cada uno de nuestros pacientes, en lo que ponemos el alma y el corazón para que el problema del paciente sea resuelto. Y contamos con un equipo, en este caso, con un equipo maravilloso de cirujanos que está conformado por mi hijo, el doctor Mauricio Gil Hurtado, y mi esposo, el doctor Alberto Gil Cueva, ambos cirujanos maxilofaciales, que me permiten llevar este tipo de tratamientos. Por eso mi plática la titulé Clase 3, manejo de la clase 3 de la ortopedia a la ortodoncia quirúrgica y la cirugía ortognática, porque todo esto es un trabajo de equipo, es un trabajo multidisciplinario
que nos permite darle al paciente lo que el paciente requiere y de una forma en la que el paciente se sienta satisfecho y en la que nos deje a nosotros la satisfacción, vuelvo a repetir, del deber cumplido. Quiero terminar mi participación esta noche con un enorme agradecimiento a dos personas que son muy especiales en mi vida, que es la doctora Vivian Arochi y la doctora Tita Preciado, presidenta de la Academia de Odontopediatría y vicepresidenta de la Academia de Odontopediatría. Muchas gracias por la invitación. Es un foro por demás importantísimo que nos da la oportunidad a nosotros de poder expresar qué es lo que hacemos en el día a día en la consulta, que nos permite poder enseñar que todo es posible cuando le echamos el corazón a lo que hacemos con nuestros pacientes y que tenemos que tener el compromiso de tratar de resolver de la mejor forma la problemática de cada uno de nuestros pacientes. He sido odontopediatra toda mi vida, me convertí en ortodoncista y me siento una apasionada de mis dos especialidades. Las ejerzo con orgullo y con pasión. Y vuelvo a reiterar mi agradecimiento, Tita, Vivian, por esta oportunidad. Gracias por permitirme llegar a tantas personas y por darme la oportunidad de enseñar qué es lo que hago en mi día a día. Muchas gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, muchas gracias a la Academia Mexicana de Odontopediatría y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias a usted por compartirnos esta información tan valiosa. La verdad, hasta contagia esa pasión por ambas especialidades. Muchas gracias de verdad por compartir un poco, ¿no? de todo lo que usted sabe. Le agradecemos mucho por parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y de la Academia Mexicana de Odontopediatría. Me encantó cómo concluyó de esa manera tan linda de regresemos función, la cual es sumamente importante, pero también regresemos autoestima, regresemos seguridad. Entonces, es algo que es súper bonito, ¿no? Los niños necesitan eso hoy en día, ¿no? O sea, muchas gracias, doctora. Y bueno, pues hemos estado recibiendo felicitaciones y saludos desde Colombia, Los Ángeles, desde España, diferentes partes de la República Mexicana, Tlaxcala, Campeche, Nuevo Laredo, Chiapas, Puebla, Michoacán. Todos están muy contentos por su participación, doctora. Estamos muy felices. Y bueno, pues tenemos aquí algunas preguntas que nos han hecho. Una de ellas es, ¿cómo saber cuando una clase 3 es solo ortodóntico? O sea, cuando el problema solo es ortodóntico y cuando ya se vuelve quirúrgico. Sí, muy bien. Mira, todo lo trabajamos a través del diagnóstico cefalométrico. Yo comentaba hace un momento que hay dos vertientes en el tratamiento. La ortodoncia de compensación, cuando el paciente es una clase 3 dentoalveolar. Es decir, yo tengo una clase 3, pero no tengo repercusiones esqueléticas. Es decir, la clase 3 es dental, clase 1 molar, clase 1 canina, o puede ser clase 3 molar, clase 3 canina, pero el maxilar y la mandíbula están poco afectados, de tal forma que la repercusión estética no es significativa. En esos casos yo puedo hacer una ortodoncia de compensación por medio de qué? Extracción de 4 premolares, colocación de mini implantes para mesializar, para distalar y darle ese equilibrio morfofuncional al paciente. Pero sin embargo, si la discrepancia esquelética es evidente, que yo tengo un maxilar que es diferente en tamaño a la mandíbula y que tengo una evidente alteración tanto en las arcadas dentarias como en el tamaño de los maxilares y que ya tiene una repercusión facial importante, todo eso me lo va a dictar la cefalometría. Todo eso me lo va a dictar la cefalometría. Entonces yo tengo que enfocar mi tratamiento a un tratamiento ortodóntico quirúrgico. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar a mí? Yo tengo que hacer un análisis facial, tengo que hacer un análisis cefalométrico y un análisis funcional y dental de mi paciente para poder determinar en qué línea de tratamiento encaja mi paciente. ¿Sí? Nosotros que nos dedicamos a esto es como muy claro para nosotros. ¿Por qué? Porque el paciente que no tiene repercusión facial, yo presenté un caso de una clase 3 que se veía muy acentuada, sin embargo era una clase 3 que salió con ortodoncia. ¿Por qué? Porque la chica tenía un perfil recto, porque su problema no era esquelético, era dental, aparatoso, pero era dental.
Entonces, la cefalometría es un soporte importante en este tipo de casos, pero también lo tiene que ser el análisis facial y el análisis funcional del paciente. Así es. No sé Muy si bien. contesté. La siguiente pregunta también la dio en su plática, pero quedó como una duda. Dice, al ser hereditaria una clase 3, ¿es mejor esperar a término de crecimiento para empezar a tratar? No, definitivamente no. La forma en que lo trabajo y la forma en que pienso es que si el paciente tiene 3 o 4 años y ya tiene una mordida cruzada anterior, ya tiene una clase 3, si yo no intervengo, esa clase 3 que iba a ser así, se va a hacer una clase 3 así. ¿Por qué razón? Porque el maxilar va a quedarse inhibido en su crecimiento por completo y la mandíbula va a tener una libertad de crecimiento exorbitante. Entonces el paciente va a magnificar con su genética la maloclusión al 1000%. ¿Sí? Si nosotros hacemos ortopedia, en muchas ocasiones resolvemos el problema, pero en muchas otras no. Pero eso a mí no me genera un conflicto. ¿Por qué? Porque eso lo hablo con los papás desde el día 1. Si su problema es hereditario y yo tengo una maloclusión severa, yo voy a hacer ortopédicamente lo que yo pueda hacer y voy a hacer con esa mandíbula y con ese maxilar lo que genéticamente esté destinado a que yo pueda controlar. Sin embargo, existe una gran posibilidad de que el paciente al final del crecimiento sea quirúrgico. Sin embargo, aquí hay un punto súper importante. Si el paciente llegase a ser quirúrgico al final del camino, lo va a hacer en mejores condiciones. ¿En mejores condiciones de qué? Funcionales, neuromusculares. ¿Por qué razón? Porque esos maxilares no se expresaron al 100. Muy probablemente en lugar de ser una cirugía maxilar mandíbula mentón, el paciente pudiera hacer a lo mejor una cirugía mandibular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo logré estimular el crecimiento del maxilar. O si no, al revés, ¿no? El paciente va a hacer una cirugía de la maxila y la mandíbula y el mentón no se tocaron. ¿Por qué? Porque yo pude redireccionar el crecimiento del paciente. Aunque el paciente llegase a ser quirúrgico al final, la respuesta biológica de los tejidos, de los dientes, no es para nada comparable cuando el paciente se deja crecer hasta sus últimas consecuencias y que la maloclusión se exprese al 100%. No lo recomendaría, esperarme, no lo hago, esperarme a que el paciente termine de crecer. Esa es una pregunta muy frecuente por parte de los papás. Y nosotros tenemos la responsabilidad de orientarlos al respecto. Así es, pues muchas gracias, doctora. No hay más preguntas por parte de los participantes. Pues no nos queda más que agradecerle nuevamente su presencia. Estamos Muchas muy gracias. contentos y esperamos más adelante nos pueda compartir otra conferencia. Encantada. Bueno, pues vamos a pasar con el reconocimiento, doctora. Me voy a permitir leerlo. ¿Ok? El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y la Academia Mexicana de Odontopediatría otorga el presente reconocimiento a la doctora Ana Lorena Hurtado Cáceres por su participación en el aula virtual con el tema Clase 3 de la ortopedia dentofacial a la cirugía ortognática. A la doctora Ana Lorena Hurtado. Firma, presidente José Antonio Villavicencio Limón. Le agradecemos mucho, doctora. Muchas gracias a todos y muchas gracias por quienes esperaron a que terminara la plática, por el imprevisto que tuvimos. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, pues les agradecemos mucho. Estamos aquí como cada mes, les recordamos de nuestras conferencias, siempre en pro de la educación continua. Los invitamos a seguir la página de la Academia Mexicana de Odontopediatría. Las pláticas quedan grabadas por si gustan volverlas a ver y agradecemos al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Estamos al pendiente. Que tengan buena noche. Gracias. Gracias. Gracias.